Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Espero que estén teniendo un día espectacular y listos para sumergirnos juntos en los entresijos, los chismes jugosos y, por supuesto, las explosiones dramáticas que nos regalan nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de un momento que ha estado en boca de todos en el mundo de los dramas turcos. Un momento que involucra a dos nombres que ya conocemos y amamos, Burak y Neslihan. Y sí, el título no miente, Burak explota tras una pregunta de Neslihan. Así es, amigos míos, prepárense porque vamos a desmenuzar este drama, vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dijo en ese fatídico momento. Vamos a intentar descifrar qué fue lo que realmente detonó la furia de Burak, y por qué la pregunta de Neslihan fue la gota que derramó el vaso. Pero antes de que nos metamos de lleno en este embrollo, quiero recordarles que si son tan fanáticos de los dramas turcos como yo, este es su lugar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, reseñas y análisis de sus series favoritas. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, la escena en cuestión proviene de Corazón Prohibido, una serie ficticia por supuesto, pero inspirada en el tipo de tramas complejas y pasionales que tanto nos gustan. Sí, Corazón Prohibido, la misma serie que nos ha tenido al borde de nuestros asientos semana tras semana con sus giros inesperados, sus romances prohibidos y, por supuesto, sus villanos que amamos odiar. En esta serie, Burak interpreta a Demir, un hombre con un pasado turbulento, marcado por la traición y la pérdida. Neslihan encarna a Elif, una mujer fuerte e independiente, que lucha por abrirse camino en un mundo dominado por hombres y por secretos oscuros. La dinámica entre estos dos personajes ha sido, digamos, explosiva desde el principio. Con secretos, traiciones, mentiras, manipulación y sentimientos no resueltos, era cuestión de tiempo que algo así sucediera. La tensión sexual y emocional entre Demir y Elif es palpable desde el primer episodio, una tensión que se alimenta de la desconfianza mutua y del profundo deseo que intentan negar. Para ponerlos en contexto, la escena se desarrolla después de un evento devastador, el incendio de la fábrica familiar, un suceso que pone en peligro la estabilidad económica de toda la familia, y que deja a Elif como principal sospechosa ante los ojos de Demir. Burak y Neslihan se encuentran en la terraza de la mansión, un lugar que en sí mismo, ya está cargado de tensión debido a que es el escenario de sus encuentros más íntimos y a la vez, de sus discusiones más acaloradas. La terraza se convierte en un símbolo de su relación ambivalente, un espacio donde convergen el amor y el odio, la atracción y el rechazo. El ambiente es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo. El silencio es denso, interrumpido únicamente por el susurro del viento que acaricia las hojas de los árboles. Neslihan, con su mirada penetrante característica, una mirada que parece leer el alma de Demir, decide romper el silencio y le lanza a Burak una pregunta que aparentemente toca una fibra muy sensible. La luz de la luna ilumina su rostro, resaltando la determinación y el dolor que se entrelazan en su expresión. ¿Pero cuál fue esa pregunta? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Neslihan le pregunta a Burak con una voz que intenta ser neutral pero que delata cierto nerviosismo, un temblor apenas perceptible que revela su vulnerabilidad. ¿De verdad crees que fui yo quien incendió la fábrica? Ahora analicemos esta pregunta. A primera vista puede parecer una simple indagación, una pregunta inocente. Sin embargo, en el contexto de la serie, teniendo en cuenta la historia de estos dos personajes y todos los secretos que se guardan, esta pregunta es dinamita pura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente está preguntando Neslihan? Ella no solo quiere saber la respuesta literal a esa pregunta, sino que está buscando algo mucho más profundo. Está buscando una confesión, una admisión de culpa, una señal de que Burak finalmente está dispuesto a ser honesto con ella y consigo mismo. Está buscando un atisbo de confianza, una prueba de que a pesar de todas las adversidades, existe un vínculo real entre ellos, una conexión que trasciende las mentiras y las traiciones. Y la reacción de Burak, amigos míos, es todo menos sutil. En lugar de responder con calma y diplomacia, como quizás se esperaría de alguien en su posición, un hombre poderoso y acostumbrado a controlar sus emociones, Burak explota. Su rostro se enrojece, las venas de su cuello se hinchan, sus manos se cierran en puños y su voz se eleva varios decibelios. Comienza a gritar, a acusar a Neslihan de ser una manipuladora, de haberlo engañado desde el principio, de estar jugando con sus sentimientos.
Su furia es descontrolada, una tormenta de ira que amenaza con destruir todo a su paso. Pero ¿por qué esta explosión? ¿Qué es lo que realmente detona la furia de Burak? Yo creo que hay varios factores en juego aquí. En primer lugar, la pregunta de Neslihan lo obliga a confrontar una verdad que él ha estado tratando de evitar a toda costa. Esta verdad puede ser que en el fondo, él no cree que ella sea culpable del incendio. Y si no lo cree, entonces debe enfrentar la posibilidad de que esté juzgándola injustamente, de que esté dejándose llevar por sus prejuicios y por el dolor de su pasado. En segundo lugar, Burak siente que Neslihan lo está juzgando, que lo está poniendo en una posición vulnerable. Y para un hombre como él, que siempre se ha esforzado por mantener el control, que ha construido una fachada de fortaleza para protegerse de las heridas del pasado, esto es inaceptable. Se siente expuesto, desarmado, incapaz de defenderse de la penetrante mirada de Elif. En tercer lugar, y quizás lo más importante, creo que Burak siente algo por Neslihan, algo que lo asusta y lo confunde. Y la pregunta de ella lo obliga a reconocer esos sentimientos, lo cual es algo que él no está dispuesto a hacer. El amor que siente por Elif es una amenaza para su estabilidad emocional, un peligro que podría hacerlo perder el control de su vida. La escena continúa con Burak lanzando improperios y acusaciones, desenterrando viejos rencores y reproches, mientras Neslihan intenta mantener la compostura, aunque se puede ver la decepción en sus ojos. Ella esperaba una respuesta honesta, un gesto de confianza, pero lo que recibió fue una ráfaga de ira y negación. Se siente traicionada, herida por la brutalidad de las palabras de Demir. Al final, Burak se marcha furioso, dando un portazo que retumba en toda la mansión, dejando a Neslihan sola y desconsolada en la terraza, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de la serie? ¿Significa que la relación entre Burak y Neslihan está irremediablemente rota? ¿O hay alguna esperanza de que puedan superar esta crisis y encontrar la redención? Personalmente creo que todavía hay una luz al final del túnel. Los dramas turcos son expertos en reconciliaciones épicas y giros inesperados. Y aunque la explosión de Burak fue un momento impactante y doloroso, también creo que fue un punto de inflexión. Quizás después de esta confrontación, Burak finalmente esté dispuesto a dejar caer sus defensas y a ser vulnerable. Quizás después de esta explosión, la verdad finalmente salga a la luz y se revele quién es el verdadero culpable del incendio. Quizás este sea el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de amor entre Demir y Elif, un capítulo marcado por la honestidad y la confianza. Es importante recordar que en los dramas turcos, el amor y el odio suelen estar entrelazados, y que las relaciones más apasionadas son aquellas que están marcadas por la confrontación y la superación de obstáculos. La explosión de Burak puede ser el catalizador que impulse a ambos personajes a enfrentar sus demonios internos y a construir una relación más sólida y auténtica. Además, la serie Corazón Prohibido se caracteriza por su complejidad narrativa y por la profundidad de sus personajes. Tanto Demir como Elif son personajes con un pasado traumático y con una serie de conflictos internos que dificultan su capacidad para amar y para confiar en los demás. La explosión de Burak es una manifestación de ese dolor y de esa incapacidad para lidiar con sus propios sentimientos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que realmente detonó la furia de Burak? ¿Creen que Neslihan tenía derecho a hacer esa pregunta? ¿Y cuál creen que será el futuro de la relación entre estos dos personajes? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes sobre nuestros dramas turcos favoritos. ¿Creen que Burak pedirá perdón a Neslihan? ¿Descubrirán quién incendió la fábrica? ¿Lograrán superar sus diferencias y construir un futuro juntos? Y ahora, para redondear todo lo que hemos visto hoy, recordemos los puntos más importantes. Vimos la explosiva escena entre Burak y Neslihan en Corazón Prohibido, analizando la pregunta de Neslihan y las posibles razones detrás de la furia de Burak. Exploramos las implicaciones de esta escena para el futuro de la serie y debatimos sobre si hay esperanza de reconciliación para estos dos personajes. Analizamos la complejidad de los personajes de Demir y Elif, y cómo sus traumas pasados influyen en su relación. Discutimos sobre la importancia de la honestidad y la confianza en una relación, y cómo la explosión de Burak puede ser un punto de inflexión en la historia de amor entre estos dos personajes. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan quedado tan intrigados como yo con todo este drama.
Gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre la escena. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, reseñas y análisis de nuestros dramas turcos favoritos. Hasta la próxima.